Bueno, nosotros antes de sacar el disco ya pensábamos que habíamos hecho un disco que tenía muchas cosas interesantes que contar y que, y que de alguna manera reflejaba lo que sentíamos. Eh, Así que para nosotros, antes de que saliera, ya había como una pequeña victoria, ¿no? Aunque sea a nivel compositivo. Eh, y luego cuando sacas un disco nunca se sabe lo que va a pasar. Porque yo he visto discos buenísimos que han pasado desapercibidos y discos que a lo mejor no eran tan buenos que de repente han tenido un alcance mediático muy grande. Entonces intento no estar muy pendiente de todo eso. Yo lo que sí que estoy percibiendo, tanto yo como el resto de la banda, es que cuando damos conciertos están siendo muy emocionantes. Creo que la gente que está viniendo a vernos nos está mirando con otros ojos. Y es algo muy bonito que está pasando en los directos, que alguna vez habíamos podido sentir un poquillo, pero esta vez está siendo de una manera mucho más intensa y yo creo que al final eso tiene que ver un poco por lo que estas canciones están significando para la gente que las ha escuchado y todo ese tipo de cosas. Entonces, el balance que me llevo tiene mucho más que ver con eso. Ha cumplido las expectativas, sobre todo, como te decía, a nivel musical, eh, y, y nos ha sorprendido mucho todo el recibimiento que ha tenido, lo que decías antes, ¿no? De un montón de listas, un montón de gente hablando súper bien del disco. eh, y que los directos he tenido también, pues al final sí que ha superado un poco las expectativas, pero tampoco es que tengamos nunca demasiadas expectativas. No somos un grupo de ponernos objetivos de que un disco funcione o no funcione, ¿no? Ya te digo que los objetivos nos los podemos antes de grabar. Está más o menos en la misma línea, lo que pasa que es verdad que según toques las canciones se van transformando en otra cosa. Yo siempre he pensado que sería muy buena idea grabar un disco después de una gira de 2 años, ¿no? Estás 2 años girando unas canciones y cuando terminas las grabas. Y ahí es cuando las canciones estarían completas, porque claro, cuando las grabas no las has tocado mucho. Las has tocado en el local, pero no las has tocado delante de mucha gente. Cuando tocas las canciones delante de mucha gente hay unas reacciones que también hacen que tú te puedas crecer en momentos determinados, ¿no? De repente hay un estribillo o una parte instrumental que notas que a la gente le gusta mucho, entonces tú te creces más y esa parte instrumental se vuelve mucho más grande que la idea inicial, ¿no? Entonces ese tipo de cosas van de alguna manera alimentando las canciones y cambiándolas. Eh, yo creo que más o menos la esencia sigue, pero está un poco más desatada, por decirlo de alguna manera. Bueno, está escrito desde un punto de vista muy personal, súper personal, que tiene mucho que ver con las relaciones con mis amigos, con toda la gente que quiero, cómo les he estado viendo yo estos años, estos últimos años, cómo me han estado viendo a mí y, y cómo realmente hemos estado en la mierda y seguimos en la mierda, pero, pero claro, yo aunque sea con la gente cercana, con la gente que quiero, tengo que intentar darles un mensaje de esperanza, ¿no? Venga, tío, anímate, vamos a salir, vamos a dar un paseo, vamos a hacer algo, vamos a hacer una canción, cualquier cosa, ¿no? Porque no puedo verlos hundirse. Entonces, digamos que ese mensaje se ha trasladado un poco a lo popular cuando hemos sacado el disco, ¿no? Pero el mensaje era para mis amigos, para mi gente cercana y creo que a lo mejor ha calado de alguna manera porque es un mensaje muy sencillo y muy honesto, que se ve claramente que estoy queriendo decirle a alguien muy querido que ánimo, ¿no? Entonces, bueno, quizá sí es positivo, aunque es un positivo entre comillas, ¿no? Generalmente todo empieza con ideas que vamos haciendo o bien Julia o bien yo, ideas muy básicas y todo eso de alguna manera lo vamos compartiendo con el resto de gente y lo vamos completando en el local. Es un proceso muy largo, hay mucha gente que dice que las canciones no se acaban, se abandonan, ¿no? Porque hay un momento que ya dices, bueno, voy a parar de meterle aquí partes o voy a parar de hacer arreglos porque tengo que sacar un disco, ¿no? Es un poco así, yo no sé el momento en el que empieza y tampoco es el momento en el que acaba. Yo voy grabando ideas, muchas veces estoy con el móvil y estoy en casa y grabo una melodía que me sale y luego la veo 7 meses después, ¿sabes? Entonces es una cosa un poco ambigua, que no sé
de dónde me viene. Con los textos pasa lo mismo, me pongo a escribir cosas según me viene a la cabeza y luego voy rebuscando entre todas esas cosas que he escrito y a lo mejor una frase me inspira para hacer una canción o cojo un cacho para un estribillo que me pegaba, ¿sabes? Es una cosa un poco de retales que vas componiendo, pero no sé muy bien decirte el orden ni la manera en la que se hace. Pues bueno, se han juntado muchos factores. La banda ha cambiado por completo. O sea, y además hemos cambiado muchas veces durante estos 20 años. De hecho, podríamos haber sido otro grupo, llamarnos de otra manera y no hubiera pasado nada, ¿no? Porque al final es verdad que la esencia inicial de cuando empezamos los cuatro al principio, hace 20 años, era muy diferente. Era muy diferente, cantábamos en inglés, era una música, pues eso, que venía mucho más de lo británico, teníamos otras influencias, teníamos otras cosas que contar, era muy diferente y poco a poco la banda fue mutando porque nosotros íbamos creciendo también y madurando y enfrentándonos a la vida y bueno, digamos que ha sido bonito poder seguir con el mismo nombre, con el mismo proyecto, no sé, porque al final es una historia muy bonita, ¿no? que estamos contando a lo largo de los años. Pero es verdad que escucho los primeros discos y pienso, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué tocan así? ¿Qué hacen? No sé, es muy bonito. Yo creo que al final, por supuesto que ha habido trabajo, pero es que todo el mundo trabaja. Todo el mundo en la música trabaja un montón. Yo cuando dicen esto de se lo merecen, y es que no conozco a nadie en la música que no se lo merezca. No conozco a nadie que no le eche 1 billón de horas, que no le ponga todo lo mejor que tiene a las canciones. Así que yo al final pues no tengo más remedio que achacarlo a la suerte. Tenemos suerte de poder seguir tocando y nada más. Si de repente a mí me hubiera salido un curro en Barcelona y me hubiera tenido que ir con 25 años, se acabó el grupo. Pero bueno, pues por una serie de causalidades pues hemos podido seguir en Aranjuez, se han ido encadenando cosas musicales que a mí me han permitido vivir de la música y eso podía haber pasado o podía no haber pasado. Yo estoy feliz y me agarro a que haya pasado y lo abrazo, pero podía no haber pasado y no hubiera dependido de mí. De momento estamos escuchando mucha música, estamos un poco con los ojos muy abiertos, mirando muchas ideas, intentando buscar el camino que seguir. Yo tengo algunas cosas que me apetecen mucho hacer, que se acercan un poco más, esto te lo digo ahora y a lo mejor el disco no tiene nada que ver dentro de 2 años o cuando salga, pero a mí me está llamando mucho la sonoridad de muchos discos de jazz antiguos, cómo suenan las baterías, el tipo de arreglos que hay ahí, ¿no? A mí me gusta siempre componer o pensar en las canciones desde la batería y tengo la suerte de que está Julia en el grupo, que para mí es la mejor de España, vamos. Entonces, digamos que es muy bonito, ¿no? que yo le pueda decir a Julia, mira, estoy pensando en este tipo de ritmos, tal, y ella todo lo que yo le digo lo mejora siempre, ¿no? Entonces, yo me apoyo mucho en ella para componer y siempre la base empieza por una batería, por un sonido de la batería y por un ritmo. Luego ya empiezan a pasar otro tipo de cosas, pero yo hace muchos años ya sentí que lo que quería es que las canciones caminen, tengan un groove y de alguna manera te hagan andar, ¿no? Que tú estés escuchándola por la calle y tengas que seguir el ritmo de la canción, ¿no? Ese tipo de cosas son las que a mí más me motivan. Luego también me gusta hacer baladas y cosas así como más tranquilas, pero lo que más me gusta del mundo es encontrar un groove, después meterle un bajo y que eso camine solo. Bueno, no será jazz en ningún caso, porque no somos tan buenos, pero sí que hay una sonoridad que a mí me gusta mucho. Me gusta sobre todo este sonido tan natural de las baterías del jazz clásico, ¿no? que parece que están tocando aquí en esta habitación, ¿no? Cuando te pones un vinilo. Eso es algo que me encanta, porque siento cada golpe de la persona que lo ha tocado, ¿no? y siento que hay muchísima verdad en todo lo que está haciendo, ¿no? Sobre todo hablo de las baterías. Si pudiéramos construir un disco a partir de eso, yo sería súper feliz. Bueno, nosotros hoy por hoy podemos vivir de la música, pero
teniendo en cuenta que hacemos muchas cosas, no solo Rufus. Por ejemplo, Julia y yo estamos tocando a veces con otros artistas, hemos tocado con Annie Bisuit, tocamos ahora de vez en cuando con Soledad Morente, yo hago muchas producciones musicales, Julia da clases de batería, también graba muchos discos para otras personas. Digamos que es la suma de un montón de cosas. Para mí es genial, o sea, me gusta mucho porque además creo que si solo estuviera centrado en Rufus sería un poco agobiante para mí y estaría un poco encerrado dentro de mí mismo, ¿no? Y creo que poder hacer música con más gente me enriquece mucho musicalmente y me gusta un montón. Entonces, bueno, al final, digamos que es la suma de un montón de cosas, pero sí, podemos vivir de la música y como decía antes, pues me siento un afortunado absoluto, ¿sabes? O sea, me levanto por la mañana y doy gracias cada día a lo que voy a hacer, ¿sabes? Que entonces,